gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Quiero ser breve, ya son las 3:40, o 20 minutos para poder explicarle un breve mensaje que tenemos en esta tarde para usted. Recuerde que estamos iniciando un nuevo manual, el manual, creo que es el cuarto manual, me parece, el cuarto manual. Se llama Paso a Paso, caminando con fe en el camino de Jesús. Y entonces quiero comenzar con una pequeña introducción, y el próximo sábado en el culto que corresponda en la casa, voy a corresponder, vamos a conocer la primera lección que nos compete del cuarto manual. Yo no sé si usted ha sido bendecido por las enseñanzas de los manuales, pero yo digo que sí ha sido bendecido, amén, porque hemos podido experimentar cosas grandes. Y bueno, ya nuestro cuarto manual ya prontamente lo va a tener en sus manos, ¿verdad? Ya apenas lo estoy empezando a redactar, pero primeramente Dios, ya lo tendremos este sábado. Voy a comenzar por el libro de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, quiero enfatizarme, Marcos capítulo 7, quiero enfatizarme en el capítulo, en el versículo, bueno, vamos a leer más que nada todo el capítulo del 1 al 23, quiero apresurarme porque le quiero explicar a fondo todo lo que vamos a estudiar. El libro de Marcos capítulo 7 dice de la siguiente manera, puestos en pie, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, dice, no lavadas, dice, los condenaban. Pero los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de él, dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Dice el 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dice los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien, dice, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y o la madre, muera irremisiblemente. Y dice el 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, dice, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos, que dice, y entended. Dice, nada hay fuera del hombre que esté en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Y dice el 16, si alguno tiene oídos oír, dice, para oír, oiga. Dice, cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra al hombre, en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y dice, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios de todos los alimentos. Pero decía, gracias hermana, dice que todo lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia,
la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen, dice, y contaminan, ¿qué dice? Al hombre. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, en tu casa. Primeramente, gracias, Señor, porque hemos disfrutado un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, antes de poder salir a nuestra segunda actividad que nos corresponde, Señor, que está programada. Señor, permítenos escuchar primeramente tu palabra, Señor, y después realizar las actividades que nos competen dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué sorprendente es los cambios, ¿verdad que sí? El día de hoy nos correspondía estar en casa de una hermana, pero tiene una situación personal y es de entenderse. Y bueno, pues los cambios son sorprendentes. Y en la mañana que hablaba yo con la hermana a la que le correspondía hacer el culto el día de hoy, dije, bueno, pues al rato tenemos una actividad a las 4 de la tarde, tenemos que prepararnos, tenemos que salir. Dije, pero bueno, vamos a hacer un cambio el día de hoy. Yo creo que antes de salir necesitamos ser alimentados por la palabra del Señor. Amén. Entonces, y sabemos que la palabra del Señor es la que nos va a motivar para poder hacer algo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y quiero comentar acerca de Marcos capítulo 7. Aquí escribe Jesús una enseñanza que les quiere decir a todos aquellos que tengan mucho cuidado con lo que hay dentro de su corazón, pero lo que hay fuera, lo que hay alrededor de la sociedad. Y dentro de nosotros, hermanos, quizás nos congregamos dentro de la iglesia, quizás nosotros escuchamos la palabra del Señor, quizás nosotros entendemos la palabra de Dios de una manera, pero quiero decir una solamente palabra, la palabra tradición. ¿Cuántos de nosotros estamos ligados hacia una tradición? Bueno, pues aquí en nuestra cultura, por la tradición del Día de Muertos, la tradición de la Navidad, la tradición del Día de la Mamá, del papá, del maestro, del abuelo, de la familia y del amor y de la amistad, el Año Nuevo y todas las cosas que hay. Eso es una tradición. Pero aquí lo que Jesús quiere enseñar acerca de esto es que rompemos la tradición, pero para que nos concretemos a hacer algo que nos compete hacer. Y la palabra que entendemos aquí es que debemos de cuidar nuestra vida personal en no contaminarnos. Y Jesús aquí describe aquí en esta enseñanza acerca de que era necesario, ¿verdad?, cuidar nuestra vida personal, pero que ese cuidado no se hiciera una tradición. ¿Cuántos de ustedes como mujeres, verdad, han escuchado quizá a muchas personas que les gusta tener limpia su casa y no les gusta tener sucia la casa porque eso es una molestia para la persona en ver la casa sucia? Pero sabe que todo eso es una tradición que a la larga perjudica, pero a la larga también, hermanos, se vuelve una costumbre. Y lo que Jesús aquí quiere decirnos acerca de esto es que nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo. No quiere decir que oremos mucho, no quiere decir que nos congreguemos a la iglesia todos los días o que estemos en todas las actividades, quiere decir que ya somos salvos. No, hermanos. La Biblia nos enseña que debemos de cuidar nuestra salvación. La Biblia nos enseña en que debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Y cuando hablo acerca de la palabra contaminar, yo me refiero a todos los aspectos que contaminan nuestra vida personal, nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar. Porque el enemigo sabe bien, hermanos, que él es tan astuto que a veces tiene que influir pensamientos dentro de nosotros para hacernos caer y para quedarnos avergonzados. Por eso aquí el libro de Marcos lo describe, que hay muchas cosas que contaminan al hombre, pero no quiere decir que estemos en la pureza, quiere decir que nos vamos a evitar de dejar de hacer cosas que nos deben de corresponder. Y cuando se escribe aquí la situación hablan acerca de un recordatorio de un cierto profeta, Isaías, que lo menciona aquí en el versículo 6, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Y yo a lo que me quiero hacer hincapié en esta situación es que nosotros debemos de tener cuidado de nuestra vida espiritual. Hermanos, estamos ya en los últimos tiempos y aún más nos debemos de cuidar mucho nuestro aspecto espiritual. ¿Cuántos de ustedes están luchando con la carne? Levante su mano. Todos luchamos con la carne, ¿verdad que sí? Porque cuando tu hijo no te obedece, le dices las palabras que te sabes de memoria y hasta un montón de cosas, ¿verdad? Cuando no llega el tortillero a tiempo, se molesta uno, ¿verdad? Se enoja. Es que el tortillero no me cumplió a la hora que le correspondía y donde yo le dije. Y ya cuando nos da la tortilla le decimos la puntualidad, señor tortillero, no llegas a la hora que te corresponde, y hasta decimos, has perdido un cliente más. En vez de motivarlo, lo estamos perjudicando. Y lo que el Señor nos enseña aquí es esto, hermanos, a que debemos de cuidar nuestras palabras que decimos, pero también los pensamientos que pensamos. Porque no puede ser posible que quizá dentro de nosotros haya muchas cosas que no hemos mejorado. Y la palabra principal que encontramos aquí, ahí en el capítulo, es que todos debemos de tener un mismo sentir. Y el mismo sentir se refiere a que debemos de estar sujetados a la presencia del Espíritu Santo para que Él nos purifique, pero nos libre de pensar en cosas malas y contaminarnos. Por esa razón, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en esto. Si usted está batallando con la carne, ¿qué tiene que hacer? Debemos de orar al Señor para que el Señor nos ayude a vencer nuestra carne. Un claro ejemplo que quiero mencionar es la coca. ¿Cuántos de ustedes dicen ya la dejé? Y no la dejamos, ¿verdad que sí? Es que es muy tentadora, ¿verdad que sí? Y no importa, yo en una ocasión, en un aseo general que hubo aquí en la iglesia, digo a David, vete a comprar una coca de 3 litros. Yo mi imaginación pensaba que estaba en 40 pesos. ¿Cuál? 55 la coca. Dije, Señor, era la mitad de mi décima parte, pero ya le di ahí en la coca. Dije, Señor, es para ti, pero no. Imagínense la situación, hermanos, que a veces estamos invirtiendo en cosas que no aprovechan a nuestra vida espiritual. Por eso dice aquí aquí el libro de Lucas, ahí en donde estamos, ahí en ese pasaje, de que debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual. O sea, no exageres, porque si tú exageras se va a volver una tradición. Y lo podemos ver. Yo no critico ni juzgo a ninguna iglesia en particular, pero en Semana Santa estamos en la iglesia metidos toda la Semana Santa, y hasta el domingo a las 4 de la mañana está el culto de resurrección y están ahí metidos. Pero ¿cuántos de esa gente tradicionalista tienen en verdad a Dios en su corazón? Porque yo no puedo profesar algo que yo no siento. Yo no puedo ser una persona contaminada, porque una persona que está contaminada siempre va a seguir la tradición que siempre está ligada por costumbre. Por eso Jesús los reprende y les dice, ¿saben qué? Pues quizá ustedes me pueden honrar de labios, pero ¿qué creen? Su corazón está lejos de mí. No debemos de caer en la tradición, hermanos, porque la tradición afecta. Y yo no me refiero a la tradición del país o del calendario, sino que yo me refiero a que hay acciones de nosotros que se han vuelto a una tradición. Es por mencionar acerca de, hay mucha gente que hemos ido a evangelizar, pero hay gente conocedora de la palabra que se ha alejado de la iglesia, pero se ha vuelto una tradición en no asistir a la iglesia. E imagínense cuánta gente que lleva años sin asistir a la iglesia se le ha vuelto una tradición. Nosotros conocemos a una persona
que yo le dije de broma, le digo, ¿sabe qué? Le digo, ya le voy a tener que comprar un pastel porque ya lleva 20 años que no me congrega a la iglesia. Ya vamos por los 21, le digo. Le voy a comprar un pastel, le digo, para que festeje, ¿verdad? No asistir a la iglesia. Y que me dice, ¿por qué eres tan malo? Le digo, es que usted tiene que ver la necesidad dentro de su corazón. Porque no asistir a la iglesia por más de 20 años se le ha vuelto una tradición. Y lo que Jesús les reprende a la gente y les dice, ustedes tienen el conocimiento, pero aprovechen a usar bien ese conocimiento. Pero que no quiere decir que de tanto conocimiento que tú tengas, hagas cosas que se hagan tradición y contaminen tus pensamientos, contaminen tus decisiones, que contaminen tu vida espiritual y tu familia. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores y que de paso llevamos entre las patas a la familia? ¿Verdad que sí? Hemos cometido quizá errores, pero hay personas que no cambian y siguen haciendo los mismos errores y siguen llevando a la familia entre las patas. Eso es una tradición. Y lo que el Señor nos enseña ahora es que necesitamos el poder del Espíritu Santo para romper las tradiciones carnales que tenemos en nuestra vida espiritual. Por eso menciona la Biblia que la carne siempre le va a gustar la carne y lo del Espíritu se va a llevar con las cosas que son del Espíritu. No podemos, hermano, decir una cosa cuando nuestro corazón está lejos de nosotros. Es como ahorita vamos a salir, ¿verdad? Quizá a hacer una actividad. Pero yo, ¿cómo le puedo decir a una persona algo que yo no he experimentado? ¿Cómo yo puedo decir algo que quizá yo no he hecho en mi vida? En una ocasión llegan unas personas y me llegan a evangelizar. Y me dicen, ¿sabe qué? Ahí entre ellos mismos se quemaron, ¿verdad? Dijeron, lo invitamos a nuestra iglesia, era de otra religión, ¿verdad? Pero me dicen, pero lo invitamos, tenemos tales servicios el domingo, tiene como 20 servicios el domingo, la misa de no sé qué y no sé qué tantas cosas, estaba en el centro. Y me dieron un folletito y yo pensaba que era de una iglesia cristiana. ¿Cuál? Era de una iglesia cristiana. Ya ustedes se imaginarán. Y dije, no hombre, me impactó el testimonio, pero me dice, es que es necesario congregarse a la iglesia. Y le dice ahí su compañera, dice, ¿cuál? Si tú ni vas a la misa, ¿cómo puedes decir algo que ni tú vas? Y imagínate la situación en contradecir algo que nosotros no estamos haciendo, ¿verdad que sí? Pero por eso Dios habla su palabra a tiempo y nos dice, tienen que aprender a corregir los errores que ustedes están cometiendo. El cometer errores es bueno para superar, pero no para volverlos a hacer otra vez y nuevamente. Por eso la palabra del Señor dice que todo lo que entra al hombre contamina. Y ya cuando el hombre lo procesa y todo lo que sale del hombre ya procesado, ya contaminado, que dice, contamina a la gente que está a su alrededor. Por eso es importante, hermanos, tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque si queremos ser de bendición ante una persona, debemos de ser santificados primeramente para que Dios use nuestra vida, pero que también veamos el resultado de Dios a través de nuestra vida que llevamos recta delante de la presencia del Señor. Por eso es importante entender, hermanos, cuando los discípulos veían acerca de que le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo es posible que las demás ya estén orando, que ya sepan orar, pero tú no nos has enseñado a orar? Y la gente veía las acciones de afuera, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, yo les voy a enseñar a orar de esta manera. En pocas palabras, no vean las cosas de afuera, sino que tu mirada tiene que estar adentro, en el camino que el Señor te quiere enseñar a que tú camines. Por eso es tener mucho cuidado, hermanos, en pensar en dónde estamos, porque quizá estemos en un mal camino y nos pueda perjudicar a nuestra vida espiritual. Así es que recuerde algo bien importante, hermanos, mantengamos nuestra vida en rectitud, porque quizá queremos ser limpios en todos los aspectos, pero aún el más limpio
cae y se contamina. Por eso es importante dejar que Dios obre paso a paso en nosotros para que Él nos pula de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nosotros. Amén. ¿Usted recuerda ese canto que dice: yo quiero más de ti, quebranta mi corazón, quebranta mi vida? Es importante, hermanos, dejar que Dios quebrante nuestro corazón de una manera especial. Es importante entender que Dios limpie nuestra vida para hacernos a la manera que Él quiere que nos hagamos ante Él. Por eso es importante entender, hermanos, que debemos de comprender algo, que Dios tiene que estar en nuestro corazón. Pasa que estoy predicando ya en una campaña, ¿verdad? Pero si usted aún no tiene a Dios en su corazón plenamente como tiene que ser, ahora es importante de reconocer, hermanos, porque aún siendo cristianos a veces cometemos errores y a veces perdemos nuestra salvación. Por eso Dios nos enseña ahora a que volvamos a Él, que reconozcamos nuestros errores, pero que también Él nos dice que nos quiere enseñar a limpiarnos. Él nos quiere limpiar con un propósito, para no cometer los mismos errores y nos sigamos contaminando de tradiciones que no nos benefician a nuestra vida espiritual. Así es que termino de la siguiente manera. Ahora es tiempo, hermanos, de cambiar nuestra mentalidad. Hay mucha gente que tiene la tradición a la iglesia, ¿verdad? Que yo voy a la iglesia pero por tradición, porque es deber ir los domingos a la iglesia, pero no es por el sentir de la necesidad de que Dios quiere obrar en tu vida. Por eso nos enseña el Señor y nos dice ahora: cambia tu mentalidad. No cometa los mismos errores que tú estás cometiendo, sino que aprende ahora a dejar que la presencia de Dios haga el señorío sobre tu vida y Él te enseñe la dirección completa que Él quiere hacer contigo. Por eso es importante, hermanos, reconocer más que nada que necesitamos de Dios una vez más, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, confiar en lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde, hermanos. Ya he terminado, son las 4 de la tarde. Terminé puntual, gracias al Señor, ¿verdad?